Bienvenidos a todos y todas. Estamos en otro encuentro de propuesta instituyente, esta vez con Javier Ruiz, que nos va a hablar sobre el chiste y su relación con lo inconsciente. Estamos haciendo estos ciclos de charlas desde propuesta, desde mitad de año aproximadamente. La idea es poder contarles un poco de la agrupación. Somos un grupo de psicólogos que estamos en la gestión del Colegio de Psicólogos de la provincia de Buenos Aires, Distrito 15, desde el año 2013. Y empezamos en aquel entonces a hacer varias modificaciones que paso a detallar. Empezamos con la descentralización, empezamos llevando el colegio más cerca de los colegas, para que no tengan que transportarse tanto tiempo, perder toda una mañana quizás, ¿no?, para hacer un trámite, para acercarse hasta la sede. Entonces, el colega empezó a acercarse a la oficina descentralizada cerca de su consultorio, conocer a otros colegas que también trabajan por la zona. Esto, bueno, sigue hasta el día de hoy. Ahora con la pandemia lo modificamos un poco. Se hacen las reuniones a través de Zoom, como estamos ahora, ¿no?, como se estila. Pero se mantiene el lazo, ¿no? Lo primordial es el lazo con el colega, el encuentro, que el colegio sea un lugar para encontrarse con el otro, ¿no? Otro de los cambios que venimos sosteniendo todos estos años es la formación no arancelada, formación académica, de calidad. Tenemos varias escuelas, más de las que había antes del 2013, psicoanálisis, sistémica, cognitiva, neuro, psicología, evaluaciones psicológicas, cuidados paliativos, perinatal y comunitaria. Bueno, los colegas comenzaron a cursar multiplicando la cantidad de alumnos que había antes. Esto nos llevó a modificar, a mejorar las instalaciones del colegio. Compramos el primer piso. Fuimos adaptando todo para que sea más cómodo recibir a tantos colegas que se fueron acercando y le fueron, digamos, dando más vida al colegio. Lo fundamental para nosotros en la gestión es el lazo social, el encuentro. Por este motivo también, ¿qué tal, Sandra? María José. Hola. ¿Qué tal? Le dimos también mucho empuje a las comisiones. Multiplicamos la cantidad de comisiones en estos años respecto de las que había antes. Ahora, con la situación bueno, de pandemia, de cuarentena, innovamos en lo que son los vivos de Instagram, por ejemplo. Todos los jueves tenemos charlas desde el consejo directivo con los coordinadores o referentes de las comisiones, y de esta manera, bueno, vamos contando hacia afuera también, hacia la comunidad, qué es lo que hacen las comisiones, de qué se trata. Pero bueno, una vez más, fomentando el lazo, ¿no?, el encuentro con el otro. También tenemos en estos años logros como el tramo pedagógico, que los colegas se puedan formar en el colegio para dar clases de psicología. Es un logro muy importante y lo seguimos sosteniendo aún en esta situación de pandemia. Así que bueno, el colegio está vivo, está activo, es inclusivo, participativo, y desde Propuesta Instituyente queremos, bueno, invitarlos a los nuevos a sumarse, a pensar proyectos juntos, bueno, y seguir construyendo juntos. La idea de estas charlas es justamente eso, que sean un conversatorio, charlar entre todos los temas que se van planteando. Hoy con Javier, entonces, el chiste y su relación con lo inconsciente. Así que, Javi, si querés arrancar. Bueno, muchas gracias colegas, muchas gracias propuesta por la invitación y por la oportunidad de un poco comentarles lo que vengo trabajando ya en las clases de la Escuela de Psicoanálisis a propósito del texto del chiste y su relación con lo inconsciente. Bueno, ¿por qué el VITS, el chiste, entre lo que se ha dado en llamar las formaciones del inconsciente
tiene tan mala o poca propaganda. Quiero decir, casi queda por fuera de la consideración si lo comparamos con el síntoma o con el sueño. ¿Qué es aquello que considero bits, chiste, y no una trama o un cuestionamiento o incluso la formulación de un pensamiento? Me voy a ocupar en este comentario, que espero que entiendo lo saliente a leer este mágico y maravilloso texto del chiste y su relación con el inconsciente, del primer gran capítulo del trabajo de la Analyser Tile, es decir, la parte analítica. Entonces, en esta, digamos, introducción, trabajaremos, digamos, lo que sería la Enlightenment, la introducción, algo en relación a la técnica del chiste y las tendencias del chiste. Freud plantea en la Enlightenment que el esfuerzo de la filosofía, de Philosophische Bemühungen, no se ha ocupado o lo ha dejado aparte, y que solo unos pocos pensadores se han ocupado seriamente de lo que el Witz propone como problema. Freud va a destacar a algunos autores, los va a poner de relieve, va a citar al poeta Richter, a los filósofos Vischer, Fischer, Teodoro Lipps. Freud ahí reduce allí a una serie de citas, a una serie de fragmentos de los autores mencionados. Estos atribuyen las siguientes propiedades o singularidades del chiste, a saber, destacan la actividad, la relación con el contenido de nuestro pensamiento, el carácter de juicio juguetón, el emparejamiento de lo diferente, el contraste de la representación, el sentido del sinsentido, el descubrimiento de lo escondido, etc., entre otras características. Freud a esto va a objetar y va a señalar que esto es como un disjecta membra, es decir, lo que plantean estos autores son miembros aislados, separados. Freud espera obtener, digamos, con la potencia de su capacidad, obtener un conjunto articulado de conocimiento. Entonces va a destacar en esta Enlightenment, en esta introducción, que la íntima conexión de los procesos anímicos, la cual ha realizado en un dominio psíquico cualquiera, adquiere con relación a otro una estima extraordinariamente mayor. Subraya el fascinador encanto, la excitación del chiste en nuestra sociedad, como un suceso de acontecimiento, como un suceso de interés general, y que pasa de boca en boca como un mensaje de victoria. Y finaliza señalando, para subrayar el realce o el relieve que para él tiene la cuestión del Witz, que hasta hombres significativos, hombres de renombre, digamos, juzgan digno de comunicar cómo han llegado a ser lo que son, qué cualidades o países han conocido, han visto, y con qué otros hombres de relieve se han tratado. No desprecian, no desdeñan, lejos de eso en su biografía, tales o cuales excelentes, exquisitos chistes que han oído. Vamos a la técnica del Witz. Freud de entrada toma un texto clásico. Se trata de un capítulo de los Reisenbilder, las fotos de viaje, Die Bäder von Lucca, los baños de Lucca, libro donde Heine, digamos una de las glorias de la literatura alemana, Heine, sitúa la figura de Hirsch Hyacinth, el cual es un agente de lotería y extractor de granos, el cual se ufana de la relación que mantiene con el rico barón de Rothschild. Y cito, Und so war mir Gott alles Gute geben soll, Herr Doktor, ich sah neben Salomon Rothschild, und behandelte mich seinesgleichen ganz familionär. Traduzco, tan cierto como que de Dios debe venir todo lo bueno, señor doctor, me senté junto a Salomon Rothschild, y él me trató como a un igual suyo, muy familiarmente. Esto que Freud considera un chiste, lo trata como tal en este capítulo, concierne al mecanismo del placer en el chiste. Freud
lo va a tratar con cierta profundidad más adelante en el libro, y vamos a ver que esta apariencia de chiste tiene otra significación. Pero se pregunta Freud, ¿qué es lo que hace que el dicho de Hirsch y Jacint constituya un chiste? Esta pregunta, ¿no es cierto?, la podemos hacer nuestra y extenderla a todo chiste. ¿Qué es lo que hace que tal conjunto de frases se constituya en un chiste? Freud responde señalando una de dos. ¿El pensamiento expresado en la frase lleva en sí el carácter chistoso o es la expresión del pensamiento? Freud se pregunta, ¿dónde perseguir el carácter chistoso? ¿En qué lugar se oculta? Bien, vamos a las técnicas del chiste. En el chiste de Hirsch y Jacint planteará que se trata de una condensación con formación de sustituto. Eine Verdichtung mit Ersatzbildung. Cabe destacar el sustantivo Ersatz del verbo ersatzen porque ahí plantea claramente y de entrada la posición de la sustitución, ¿no? El verbo sustituir como un elemento, como una fuerza, podríamos decir, por excelencia del lenguaje, ¿no? Su potencia de sustitución. ¿Cómo explica Freud esta técnica? Que se trata de una fuerza compresora, ¿no? Está explicando el mecanismo del chiste. Que se trata de una fuerza compresora que actúa sobre la frase en cuestión, dice Freud. Supongamos que sea el segundo trozo el que ofrece una menor resistencia a la referida fuerza. Tal segundo trozo se vería forzado a desaparecer y su más valioso componente, la palabra millionaire, única que presentaría una mayor resistencia, quedaría incorporada a la primera parte de la frase. A esta fuerza la llamará condensación con formación de sustituto, eine Verdichtung, Ersatzbildung. Freud avanza con la técnica y ubica allí un segundo grupo, cuya técnica es condensación con modificación, dice Verdichtung mit modificación, y lo compara justamente con el primero. Y observa que allí no habría diferencias esenciales. Vamos a los ejemplos. Cita Freud. Existe una fuente, una Brunnen, en Berlín, cuya construcción produjo mucho descontento hacia el alcalde Forkenbeck. Los berlineses la llamaban a la fuente la Forkenbecken, dando un efecto chistoso, aunque deberían reemplazar la palabra Brunnen por su equivalente en desuso Becken, para así combinarlo con el nombre del alcalde. Otro ejemplo de la misma técnica transformó en Cleopoldo el verdadero nombre Leopoldo de un alto personaje de quien se murmura tenía relaciones íntimas con una bella dama, Cleo. Freud ahí observa die eigenen Namen, o sea, los nombres propios. Que los nombres propios caen fácilmente en el trabajo, en la modificación, en la transformación de la técnica del chiste, der Witztechnik. Para el análisis de los siguientes ejemplos, dice Freud, podemos encontrarnos con un proceso de condensación, o sea, la sustitución de lo suprimido. Cuando se traduce suprimido, hay que pensar en algo del orden de lo Unterdrückung, no de lo Verdrängen, sino de lo Unterdrückung, o sea, algo que va hacia abajo y que es presión y empuje hacia abajo. Esa sustitución de lo empujado hacia abajo, no solo en una formación verbal mixta, sino también en una distinta modificación de la expresión. Vamos a un ejemplo. Cito un chiste. Sí, dice alguien, he viajado con él tête à tête. Nada más fácil que reducir este chiste y su significado, que tiene que ser, he viajado tête à tête con X y X es un animal. Freud aclara que si redujésemos la frase a una sola, no nos movería risa. Y se pregunta, ¿no?, con esta insistencia, ¿cómo se constituye el Witz? A los fines de la charla de hoy voy a dar una serie de chistes que ponen en juego diferentes técnicas. Un ejemplo de condensación con ligera modificación, o sea, Verdichtung mit leichter modificación, es la de aquel que, hablando de una persona que junto a sus excelentes cualidades presentaba grandes defectos, dice, sí,
Dice N, sí, la vanidad es uno de sus 4 talones de Aquiles. La pequeña modificación consiste en suponer que la persona a la que se refiere posee 4 talones, o sea, 4 pies como los animales. Quiero aclarar que por cada chiste Freud utiliza lo que se llama un proceso que es muy interesante, que es la reducción Verfahren. O sea, es un proceso de reducción en donde lo que hace es recorrer en sentido inverso el peculiar proceso del chiste. ¿Para qué? Para precisar la estructura de lo chistoso. Llegado a este punto, Freud se pregunta, ¿vemos procesos parecidos aquí como como en otro campo del suceder psíquico, del acontecer del alma, ya conocidos, ¿no? Andere Gebiete de Silische Geschehens? Entonces se dirige a la Traumdeutung, o sea, a la interpretación de los sueños, donde anuda lo recientemente descubierto en el Witz y dice, en esta obra intenté aclarar el misterio, lo enigmático de los sueños y sus productos, como rendimientos normales del alma. Ahí va a oponer lo manifiesto, de manifesten, a menudo original y a menudo estrambótico, con las ideas latentes, con las Trauminhalt del sueño, totalmente correctas, de las que procede. Y emprende una investigación de los procesos que, partiendo de dichas ideas, hacen surgir al sueño y de las fuerzas psíquicas que toman parte en esta transformación. El trabajo del sueño, dice, de Traumarbeit, es el conjunto de los procesos de transformación, tal como lo he discutido, por ejemplo, en el proceso de condensación, en el Verdichtung Vorgang, con lo que aparece en la técnica del Witz, que produce una transformación como el sueño y crea formación de sustitutivos de idéntico carácter. Señala Freud que todos conocemos por nuestros propios recuerdos de sueños las formaciones mixtas de personas y hasta objetos en ellos aparecen. Les cito ejemplos más de chistes y su técnica y pasamos a las tendencias del chiste. Paso a los ejemplos. En una reunión en París fue presentado un joven a que por llevar el apellido Rousseau se suponía pariente del gran Juan Jacobo. Vous m'avez fait connaître un jeune homme Rousseau, mais non pas un Rousseau. Ahí, bueno, hay parte de la palabra, bueno, y se explica por el significado de rubio y tonto, ¿no? Rousseau significaría rubio y tonto, rojo y tonto. Otro ejemplo es el de una dama italiana que se venga de una impertinencia de Napoleón I, el cual le dijo en una sala de baile a sus compatriotas, tutti gli italiani danzano si male. Y la señora respondió en el acto, non tutti, ma buona parte. Otro ejemplo del chiste por división, esto que le acabo de expresar, digamos, estos chistes por división, que es en alemán Zerteilungswitz, del círculo médico. Un doctor pregunta a su joven paciente si ha sido dominado, si se ha ocupado de la masturbación, y la respuesta fue onani. Onani, que sería onanismo, y en alemán sería o jamás. Freud va a construir entonces 3 grupos, digamos, importantes de técnicas. Die Verdichtung, el primer grupo. El segundo grupo es Die Verwendung des Namliche des Materias, o sea, el empleo múltiple o el empleo del mismo material, y o sea, sentido. En las tendencias, es interesante la palabra tendencias del Witz, porque Ballesteros la traduce como intenciones del chiste. A mí me parece mejor tendencias, porque intención da la idea de un proceso más bien consciente. La palabra tendencia a veces abarca más que la conciencia, me da la impresión. Freud va a señalar en este capítulo que el chiste tiene algunas veces su fin en sí mismo y no se halla al servicio de intención determinada, y otras, en cambio, se pone al servicio de la tendencia. Quizá, pone de relieve Freud, se piense que los chistes inocentes son puramente verbales, mientras que la complicada técnica de los chistes intelectuales, o los chistes, los Witzgedanken, o sea, los chistes de pensamiento, es puesta casi siempre al servicio de marcadas tendencias.
Pero lo cierto, destaca Freud, que así como existen chistes inocentes que utilizan el juego de palabras, ¿no? y la similicadencia, por ejemplo, hay otros no menos abstractos e inofensivos que se sirven de todos los medios del chiste intelectual, el chiste, el Witzgedanken, o Gedankenwitz, mejor dicho. Con análoga facilidad cabe demostrar que el chiste tendencioso puede muy bien ser, por lo que a su técnica respecta, puramente verbal. Freud aclara los calificativos de inocente o abstracto aplicado al chiste no significan nada, equivalente a falto de contenido, sino que se limitan a caracterizar a un género determinado, oponiéndolo a los tendenciosos. Examinando penetrantemente los chistes de pensamiento, la dualidad de contenido ideológico y de revestimiento chistoso, resulta que para nuestra sorpresa que la satisfacción que un chiste nos produce nos la inspira la impresión conjunta de contenido y rendimiento psíquico, dándose el caso de que uno cualquiera de estos factores puede hacernos cerrar en la valoración del otro, hasta que reduciendo el chiste, ¿no? mediante esta reducción, este proceso de reduction verfahren, aclaremos el engaño sufrido. Esto mismo dice Freud. Sucede en el chiste verbal cuando vimos que, y acaba el chiste, la experiencia consiste en experimentar lo que no desearíamos haber experimentado. Quedándonos perplejos y creemos haber escuchado una nueva verdad, más advertimos que no se trata sino de una disfrazada trivialidad, de una disfrazada banalidad. Según Freud, que relacionamos lo chistoso con la técnica del chiste y señala que cuando no se es preciso a nuestro aparato psíquico, a nuestro aparato psíquico para la consecución de alguna de nuestras imprescindibles necesidades, le dejamos trabajar por puro placer. Lassen wir ihm selbst und auf Lust arbeiten. Es decir, buscamos extraer placer de su propia actividad. Subraya Freud, en consecuencia del Witz, que es una actividad que tiende a extraer placer intelectuales, sean estos del Gedanken, o de otra índole. Freud va a destacar la necesidad de no prescindir del chiste tendencioso, que después va a calificar como Disette, en la investigación del origen del placer del chiste. El efecto placiente, el efecto de placer del chiste abstracto, harmlosen Witz, Javi, ¿está por ahí? Me parece que se congeló un poco la conexión. A ver. es menor. Lo que risa el chiste tendencioso. La defensa de obsuna Witz al servicio Javi, de mostrarnos una Javi, desnudez. recién se cortó un poquito tu internet, me parece, y no se escuchó el último minuto. Lo último que dijiste. Bueno, dice que Freud va a destacar la necesidad de no prescindir del chiste tendencioso. ¿Eso lo escucharon? Disette en la investigación del origen del placer del chiste. El efecto placiente del placer, digamos, el rendimiento de placer, digamos, del chiste abstracto, inocente, del harmlosen Witz, es módico, es menor, no logra la explosión de risa que obtiene el chiste tendencioso. El chiste tendencioso puede ser o bien hostil, al servicio de la agresión, al servicio de la sátira o al servicio de la defensa, dice Freud. O bien tenemos el chiste obsceno de obsuna Witz, al servicio de mostrarnos una desnudez. Respecto de Disette, que podríamos calificar como de grosería, Freud precisa que es preciso que éste vaya dirigido a una persona determinada, que nos excita sexualmente y que por medio de él se da cuenta de la excitación del que lo profiere, quedando en unos casos contagiada y en otros avergonzada o confusa. Esto último no excluye la excitación sexual, sino que por el contrario, supone una reacción contra la misma y constituye su indirecta confesión.
Entonces, disette, la grosería, se dirigiría en el origen tan solo a la mujer y supone, un intento de seducción. Va a decir un Versuch, o sea, un intento de seducción. Cuando un hombre, dice Freud, se complace refiriendo o escuchando tales dichos, tales chistes, en la compañía exclusiva de otros hombres, la situación primitiva que a consecuencia de los obstáculos sociales, sociales Hemmnisse, puede ya constituirse, queda con ello representada. Aquel que ríe del dicho referido, de la grosería, ríe como el espectador de una agresión sexual. ¿No? Acá, ¿no? Über die gehörte Söte lach wie ein Zuschauer bei einer sexuellen Agresión. Lo sexual, o sea, el contenido a partir del cual disette es construido, comprende algo más de lo privativo de cada sexo, dice Freud. Comprende también aquello que aún siendo común a ambos, se considera como pudendo, o sea, todo lo relativo a los excrementos. Más es precisamente el alcance que lo sexual tiene en la vida infantil, en lo que el sujeto se representa, se imagina, la existencia de una cloaca, dentro de lo cual lo sexual y lo excremencial quedan casi por completo confundidos. Asimismo, en todo el dominio ideológico de la psicología, ¿no?, en el Gedankenbereich de las neurosis, lo sexual incluye lo excrementicio. Disette, la grosería, es como una desnudez de la persona de diferente sexo a la cual va dirigido con sus palabras obscenas, obliga. Acá interesante la palabra obliga porque la traducción es como del orden del Zwang, de la imposición, ¿no? El Zwang como la imposición compulsiva obsesiva, ¿no? Dice, con sus palabras obscenas obliga a la persona atacada a representarse la parte del cuerpo o el acto a que las mismas corresponden. Y le hace ver que el atacante se las representa ya. No puede dudarse de que el placer de contemplar lo sexual sin velo alguno es el motivo originario de este género de dichos. Disette ist wie eine Entbluffung der sexuelle diferenten Personen, die siegerichtige ist. Traducido, la grosería es como una desnudez de la persona de diferente sexo a la cual va dirigido. Con sus palabras obscenas, obliga a la persona atacada a representarse la parte del cuerpo o el acto a que las mismas corresponden. Ver que el atacante de Angreifer se las representa ya. No puede dudarse de que el placer de contemplar lo sexual sin velo alguno es el motivo originario de estos chistes. Y acá vemos, siguiendo la letra freudiana, una digresión hacia lo pulsional. Una digresión, un comentario. Jones, en la biografía de Freud, señala que mientras Freud estaba escribiendo el chiste, estaba a la vez en otro escritorio escribiendo los 3 ensayos. Y se nota que hay una alternancia entre un texto y otro, y hay como una íntima imbricación. Vamos a momentos, dice Freud, para lograr un mayor esclarecimiento. La inclinación, la disposición, die Neigung, a contemplar especialmente aquello que caracteriza a cada sexo, es uno de los componentes originales, primitivos de nuestra libido. Probablemente constituye en sí mismo una sustitución, eine Ersetzung, obligada del placer, que hemos de suponer primario, de tocar lo sexual. Como en otros muchos casos también, aquí la visión ha sustituido al acto. La libido visual ha sustituido a la libido táctil, que es un poco lo que nos está pasando ahora, ¿no? No tocamos, estamos en sustitución, ¿no? Es en todo individuo de 2 clases, ¿no? Activa y pasiva, masculina y femenina, männlich und weiblich, y se desarrolla según cuál de estos 2 caracteres sexuales adquiera la supremacía, predominantemente en uno u otro sentido. En los niños pequeños es fácil observar una tendencia a exponer su propia
donde el germen de esta tendencia, Cain, ¿no? El germen de esta tendencia no experimenta, como generalmente sucede, una represión, se desarrolla aquella obsesión perversa del adulto, denominada exhibicionismo, y que en alemán se escribe Exhibition-Drang, o sea, un empuje a la exhibición. En la mujer, la tendencia exhibicionista pasiva queda vencida por la reacción del poder sexual, pero dispone siempre por la puerta de escape que le proporciona la moda, dice Freud. El hombre conserva gran parte de esta tendencia como elemento constitutivo de la libido, puesto al servicio de la preparación del acto sexual, de Geschlechtsaktes. Cuando esta tendencia, con esta Strebung, se manifiesta ante la proximidad femenina, tiene que servirse del discurso, de la expresión verbal, por dos diferentes razones. Primero, para darse a conocer a la mujer, y en segundo, por la evocación de la representación imaginativa a través del discurso en aquella, provocando la excitación sexual correspondiente, y asimismo provocar la tendencia recíproca a la exhibición pasiva. Este anuncio verbal no es aún discete, pero sí está en camino. Es lo que antecede. Allí donde la disposición de la mujer aparece rápidamente, el discurso obsceno muere enseguida, pues cede el puesto inmediatamente al acto sexual. No así cuando no puede contarse con la pronta disposición de la mujer, sino aparece en su lugar reacciones defensivas. En este caso, el discurso, la frase sexual excitante, encuentra, convirtiéndose en discete en sí mismo su propio fin, quedando la agresión sexual detenida y extrae placer de los signos por lo que la misma se manifiesta en la mujer. La agresión transforma entonces su carácter en el mismo sentido que todo sentimiento. Acá la palabra es regun, entonces se puede traducir que todo sentimiento, que todo movimiento, que toda emoción, todo eso es regun, libidinoso al que se le opone un obstáculo. Entonces, la agresión transforma entonces su carácter en el mismo sentido que todo regun, que todo sentimiento, emoción o movimiento libidinoso al que se opone un obstáculo. Esto es, se hace directa, hostil y cruel, llamando en su auxilio para combatir el obstáculo a los componentes sádicos de la pulsión sexual, Geschlechtstriebs. Acá utiliza la palabra Hindernis, ¿no? como obstáculo. Dice, la inflexibilidad de las mujeres, por tanto, la más próxima condición para la formación, la Ausbildung der Disette, del chiste obsceno, aunque sea de tal naturaleza que signifique tan solo un aplazamiento y no haga desesperar del éxito de posteriores tentativas. El caso ideal de tal resistencia femenina se da con la presencia simultánea de otro hombre, un tercero, Eines Dritten, pues tal presencia excluye el rendimiento inmediato de la solicitada. Este tercero adquiere una gran significación, eine große Bedeutung, para el desarrollo de Disette. Entonces aquí Freud señala, al llegar aquí, nuestra atención es requerida por dos importantes factores. El rol desempeñado por el tercero, el oyente, y las condiciones del contenido del dicho obsceno mismo. El chiste tendencioso precisa en general de tres personas. Además de aquella que lo dice, una segunda a la que toma por objeto de la agresión, hostil y sexual, y una tercera en la que se cumple la intención creadora de placer del chiste. Freud inmediatamente va a destacar el hecho de que no es el que dice el chiste quien lo ríe y goza, y por tanto de su efecto placiente, sino el oyente, de untätige Zuhörer, el oyente inactivo. Y añade, en la misma relación se encuentran los tres personajes que intervienen en el chiste obsceno, en el Obscena Pitz, cuyo proceso describe así. El impulso libidinal del primero desarrolla a encontrar detenida su satisfacción por la resistencia de la mujer, una tendencia hostil hacia esta segunda persona, y llama en su auxilio como aliado contra ella a una tercera que en la situación primitiva hubiese constituido un estorbo.
Por el procaz discurso, ¿no? Por el discurso obsceno de la primera persona, queda la mujer desnuda ante este tercero, en el que la satisfacción de su propia libido, conseguida sin esfuerzo alguno por parte suya, actúa a modo de soborno. Es extraño, dice Freud, que este comercio obsceno sea cosa tan amada por el pueblo bajo, dice, hasta el punto de constituir algo que no deja nunca de regocijar. Es para destacar, señala Freud, que esta complicada manifestación que lleva en sí tantos caracteres del chiste tendencioso no se requieran al mismo tiempo ninguna de las exigencias formales que caracterizan al chiste. Expresar la plena desnudez produce placer al primero y hace reír al tercero. Esta explicación o esta formulación en torno a la estructura del chiste grosero, del chiste obsceno, es lo que algunos psicólogos en la actualidad han tomado como modelo para explicar las situaciones de bullying. Esta estructura ternaria, en donde habría una persona que agrede, una que sufre la agresión y un tercero que de algún modo sostiene la estructura, es la misma explicación que Freud da sobre la cuestión del bullying. Bueno, hasta acá. Bueno, gracias, Javi. Estaba esperando el remate, como buen chiste. Pero, bueno, si hay comentarios, si hay preguntas, ideas, ¿quién quiere hablar? No, tal vez podemos conversar un poquito, ¿no? No voy a ser el primero en tomar la palabra. Si alguno quiere comenzar. Vale. Yo me quedé pensando, Javi, en esto cuando dijiste una implicancia pulsional y que estaba Freud, ¿no? A la vez escribiendo 3 ensayos en una cercanía temporal, ¿no? O sea, ¿qué podías comentar sobre eso? Claro, a mí me parece que un tema importante a entender de la cuestión del chiste es la cuestión del placer. El placer es uno de los elementos centrales del tema del chiste, y él se produce. ¿Por qué el chiste, te pregunta, por qué el chiste tendencioso procura tanto placer y no el chiste inocente? Lo que vamos a ir descubriendo si leemos con detalle el chiste es que el chiste en realidad es un mal razonamiento. El chiste en realidad es un desvío, va a decir. Por eso vamos a encontrar chistes que son sofismas, que son errores de tipo lógico, ¿no? Está el famoso chiste ese del caldero, ¿se acuerdan de que un fulano le pide al otro una olla, pero la olla primero no me la prestó, después se la devolví sana y después no conozco a fulano? Eran, digamos, 3 razones para argumentar la imposibilidad de lo cual era acusado, pero que eran lógicamente errores. El chiste, por ejemplo, que define la experiencia utilizando la experimentación, es un error en la definición, o sea, es un error también de tipo lógico, formal. Entonces, ¿qué es el chiste? El chiste parece ser una explosión de placer por la vía del desvío, por fuera del ámbito de la razón y por fuera del ámbito del juicio. Das Urteil, das Kritikurteil, por fuera del juicio crítico y por fuera de la razón. Entonces, cuanto mayor censura, cuanto mayor autoridad, cuanto mayor razón y cuanto mayor juicio crítico, más ingenio se procura el sujeto para eludir de una u otra manera estas barreras que se le imponen y procurarse el placer necesario. Por eso el chiste es hijo de la rebeldía y del ahorro de placer. Es un ahorro utilizar un desvío que el largo rodeo que la realidad supone para la satisfacción, para el alcance del objeto y su satisfacción.
Sí. Gracias, Javier, estuvo muy interesante, me gustó escucharte, y sobre todo para pensar el chiste, que te lo estás tomando muy en serio. Y Freud se lo tomó muy en serio el chiste, porque escribió todo un texto sobre el chiste y le dedicó todo, bueno, un libro sobre el chiste y su relación con el inconsciente. Así que lo tomó en serio y vos te lo estás tomando en serio. Y me parece interesante esto que vos decías, porque hay una explosión de un placer que si no iba a sucumbir bajo la represión. Entonces también hay, digamos, un placer extra que se obtiene porque había algo que iba a caer, iba a sucumbir bajo lo reprimido, ¿no? Ese placer de lo que iba a quedar sometido. Hay un chiste de Freud que yo ahora no me lo puedo recordar, pero que dice como que un príncipe están caminando y se encuentra, va abajo al mercado y se encuentra a un trabajador y le dice, discúlpeme, por casualidad, ¿su madre ha prestado servicio en el castillo? Y le dice, no, 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 mi querido príncipe, fue mi padre el que prestó servicio, Claro. ¿no? Ese es el chiste Todo de un juego. Simplicius. Sí, sí, Ah, ese es un chiste sí, muy bueno. Claro. sí, sí. Pero digo, una forma de decir algo que de otra forma sería imposible de decir. Como hay algo, también decías vos y nombrabas con lo familiarmente, como hay algo de significante y hay un goce en el significante, ¿no? Como hay una satisfacción puesta en juego que algo del chiste, por eso te iba a preguntar lo último que cerraste sobre el bullying, porque el chiste en relación es en una capilla, es un determinado chiste, y en otro lugar puede ser una agresión, ¿no? El chiste tiene la sanción del otro. Por eso no, quería conversar Bueno, o ese traerte. comentario está muy bueno porque es freudiano. Freud dice, chiste es aquello que yo considero como tal. Es decir, es la sanción del otro, es cierto. Y Sí. depende, digamos, de ciertos códigos. El chiste también depende de un factor, Freud va a decir, que es la actualidad. El chiste pierde vigencia, pierde vida. O sea, hay un factor que va a tomar también muy en cuenta, que es el factor de lo actual. También. Y a mí me parece importante la valoración del chiste en personas que no sienten placer por hablar, que están divorciadas del habla, que están divorciadas de la posibilidad lúdica que tiene el hecho de hablar. Entonces, en esos pacientes, quizás como vos estás atendiendo pacientes en la clínica de adictos, uno nota claramente ese divorcio, ese silencio del adicto, ¿no? Que no obtiene placer en los dichos, que no obtiene placer en el juego de las palabras. Porque Freud va a volver al niño y va a volver al juego con el sinsentido de las palabras, al hecho de disparatar las palabras, ¿no? El niño arma una frase, dice cualquier disparate y todo el mundo se ríe. Pero lo que va a decir Freud es que va a aparecer, así no se dice, va a aparecer la censura, va a aparecer, las cosas se dicen de determinada manera, y solo de determinada manera. ¿Cómo? No, ahí se coló un audio. Ah. Javier, yo te quería preguntar la relación de este texto, de este libro de Freud, con el otro análisis que ahora lo nombraste, que es el que hace Freud sobre los lapsus, porque yo recordaba cuando estudié desarrollo de psicoanálisis en tercero, que hablábamos del caso Signorelli, que él va haciendo todo, que va viajando en el tren y por un lapsus que tiene el compañero o el otro pasajero. ¿Qué relación tiene eso con el chiste, el lapsus? Claro, está muy buena la pregunta porque justamente, Gracias. Freud va a comparar a la potencia del significante con dos materiales.
va a decir que el significante, o la palabra, ¿no? La capacidad de combinación que tiene la palabra, la va a comparar con el plástico, y va a hablar de la plasticidad de la palabra, y va a hablar, y lo compara con los metales, y va a hablar de la maleabilidad de la palabra. Es decir, la palabra tiene una combinatoria extraordinaria. Justamente en el niño, en ese aprendizaje, cuando el niño va a interiorizarse del genio del lenguaje, va a ser tomado por el lenguaje y va a entrar entonces en la actividad de jugar con las palabras como si fueran cosas, dice Freud. Va a utilizar las cosas como si fueran palabras, así dice, y juega con eso. Entonces, claramente, las palabras se pueden romper, se pueden cruzar, se pueden pegar, se pueden abrazar, se pueden escupir. O sea, puede, digamos, utilizar una combinatoria. Lo que trata de descifrar en el chiste, en la psicopatología de la vida cotidiana, que vos citabas muy bien, y en el Tramdoitum, es la potencia del significante, ¿no es cierto? Toda la trazabilidad que tiene el significante y su potencial combinatoria. Pero a pesar de eso, es una combinatoria, va a decir, no del todo azarosa, va a ser una combinatoria con una lógica, con una estructura, con leyes determinadas. Lo asombroso de Freud es que va a exprimir cada chiste hasta su máxima posibilidad singular. Va a singularizar cada chiste, va a singularizar cada sueño, va a singularizar cada paciente. Y en ese empuje hacia esa singularidad encontramos estos trazos de palabras en su raíz, de raíz de palabras, ¿no? De esta reducción a 4 o 5 palabras fundamentales, ¿no es cierto? De todo un gran texto, toda una gran trama, ¿no? Acá Sandra decías, las palabras son un plástico material con el que pueden emprender toda clase de cosas, ¿no? Claro. Esto cuando Javier estaba hablando, recordé, tuve ahí como un retorno de lo reprimido, esta frase de Freud del texto del chiste. Nada, el chiste es un texto bastante particular para leer, es un texto, uno de los textos que a mí no me gustan, lo voy a decir así, lo hemos hablado con Javier en un par de oportunidades, y se pueden extraer, bueno, las cosas que trabajaron hoy, ¿no? Esto de cómo, digamos, cómo se produce el ahorro de un gasto psíquico y produce una ganancia de placer, ¿no? El placer referido a todo el trabajo lingüístico, bueno, que en Freud aparece bajo la forma de las representaciones y las leyes, digamos, que manejan la cuestión. Hace una distinción al final del texto entre el humor, lo cómico y el chiste, que es muy, muy brillante, y también el estatuto del disparate, que después lo toma Lacan para pensar la cuestión de la interpretación, ¿no? Digo, es un texto muy valioso, y bueno, la verdad que es un trabajo muy importante que está haciendo Javier con la lectura, ¿no? Porque los chistes que aparecen acá, como decías vos, si bien no son de esta época, tampoco son de nuestro idioma, entonces es como que, no sé, a mí nunca me causaron gracia, mucha gente se ríe con estos chistes, yo es como que, bueno, nada, los pienso, los analizo, condensación, desplazamiento, sustitución y ya, pero bueno, es un texto que a Freud le gustaba mucho. Y en 1927, creo, si mal no me acuerdo, escribe El humor y le da una vuelta a la cuestión del chiste ya con la segunda tópica, ¿no? Bueno, eso, muy, muy interesante la puntuación. Muy bueno. Incluso volviendo a la pregunta que hacía Liliana, en relación a, hay un pie de página de Freud en relación a lo que viene trabajando del chiste, digamos, del chiste obsceno, y en algún momento liga la Tramdoitum, el chiste y la psicopatología de la vida cotidiana, sobre todo en las Self-Verraten, que vendría a ser como las equivocaciones orales, pero que también se dicen traiciones. Verraten es traición. Es como si, ¿no? Cuando se dice vulgarmente, me traicionó el inconsciente,
Yo siempre pensé que era una vulgaridad que no tenía nada que ver, pero pareciera que hay una traducción literal, y Selbstverraten es eso, justamente, una traición del consciente, una equivocación oral. Freud va a unir estos textos, están unidos en el chiste. Javier, sabés que te quería comentar, bueno, lo comparto, de mi madre me quedaron algunos libros y me regalaba libros de humor, de Quino, y en uno me puso que nunca pierdas el sentido del humor. Y Lacan, en el seminario 24, él hace referencia al chiste y lo vincula con la interpretación analítica también. La importancia del chiste. Viste que a veces tenemos la cita, el enigma o el equívoco como modos de interpretación, pero sobre todo resalta el chiste porque dice que el chiste, un psicoanalista puede hacer resonar otra cosa. En ese sentido que tapona, a través del chiste se puede hacer resonar otra cosa, ¿no? Esto que vos decías del sinsentido. A mí me parece que es muy importante el chiste en ese punto, porque es una de las formas en las cuales, bueno, Lacan lo retoma y vincula en ese punto como el psicoanalista puede actuar a modo de interpretación, ¿no? Como puede ser una intervención que tenga efectos de interpretación y destapone algo que el sentido viene a taponar. Y vos hablabas del lenguaje también, ¿no? Y lo grandioso de Freud, cuando te escuchaba, como ibas nombrando el significante, como tenía Rat, Spielraten, ¿no? En el caso del hombre de las ratas, y cómo el tipo no tenía ni la lingüística, no tenía ni a Saussure, ni a Jacobson, y hace todo un juego significante, y bueno, ¿no? Es lo grandioso de Freud. Claro, pero vos fíjate que, exacto, en la introducción, él, digamos, se aparta de la filosofía. La filosofía no se ha ocupado del chiste. Tengo a estos autores alemanes que algo tomo de ellos, pero en realidad es un comienzo absoluto, porque uno va después a las técnicas, va después a las tendencias, va después a los otros capítulos. ¿Y dónde están los autores anteriores? Están perdidos. O sea, es él y su propia investigación y su mente penetrante, digamos, en el análisis. Pero ahí está solo. En ningún caso aparece apoyado en un texto que se le ofrece de algún modo como guía itinerante. No, en ningún caso. Es como un comienzo absoluto. Lo que abandonó la filosofía y tomó de estos filósofos algo como para darle cierto incentivo, y después el desarrollo de él es solitario. ¿Cuál? Había una pregunta de Leticia, Gastón. Una intervención. Quisiera preguntarte, en esa línea del equívoco, si en el texto original en alemán encontraste algo del falso enlace. Gracias por la pregunta. Excelente. ¿Algo relacionado? Al falso enlace. No lo. Él ubica el equívoco en el grupo de las técnicas, que en las técnicas del doble sentido. Pero no algo del falso enlace, no. O tendría que revisarlo, ir expresamente a buscarlo, pero no lo vi ahí, nada de eso. Yo era ahora. A ver, en el, y también subraya, en el desplazamiento y formación sustitutiva siempre hay, de alguna manera hay, entre comillas, falso enlace. No sé en el texto del chiste precisamente dónde está, pero siempre esto se produce, digamos. Eso está. No sé cómo, la verdad que no sé precisamente si lo ubica en el texto del chiste, pero digamos, es un mecanismo de formación con falso enlace siempre, ¿sí? Cuando hay desplazamiento con sustituto, ¿sí? Eso. Y también hace una referencia, ya que estamos hablando en el ámbito del chiste y del equívoco, a lo poético.
digamos, cuando habla de la similicadencia y los chistes, similicadencia quiere decir igual sonido, ¿no? Los chistes por igual sonido, por la sonoridad igual, también hace una vuelta por los Poeten o de Dichter, que tiene que ver con la rima, o sea, que al ocuparse del lenguaje, se ocupa de todas sus posibilidades, no solo la vertiente placentera cómica o chistosa, sino la potencialidad emocional que tiene la palabra también, ¿no? Acá Lili ponías, hay un texto, creo que es el del presidente Schreber, decís, que dice Freud, que se arrepiente de no haber estudiado más de los filósofos. Javi, ahí ¿De en haber estudiado más relación qué? a... No sé si Lili querés ampliar esto. No te escuché la pregunta, Gastón. No se escuchó bien lo que dijiste, pero lo pregunto, que yo recuerdo haber escuchado de algún momento de las cátedras que había un arrepentimiento de Freud de no haber seguido a ciertos filósofos. Creo que en ese momento el que estaba más en la cosa popular, que era Nietzsche. Él creo que no llegó a leerlo o no llegó a presenciar las clases. Tal vez en la misma universidad a pocas cuadras estaba dando cátedra Nietzsche de su obra. No sé si es ese texto. Freud lo cita a Schopenhauer, lo cita a Nietzsche, cita mucho a, digamos, a Heine. Heine junto con Goethe son las glorias de la literatura, o sea, las glorias máximas de la literatura alemana. Hay citas sobre Nietzsche, no sé si no lo leyó, y a Schopenhauer lo admiraba, claro. Esto es lo que yo sé, no sé por ahí. Andrea. No, que me quedaba pensando en esto, que cuando Freud trabaja, pensaba a diferencia del chiste, que hay ahí en el artículo de Freud, el creador literario y el fantaseo, hay como una satisfacción del poeta en el juego con las palabras, que más allá de la consonancia o la resonancia con los otros, lo que produce es resuena algo de la propia vivencia del poeta con su propio juego, y no por la sanción. Me parecía como una diferencia interesante para poder ubicar que el chiste necesita de la sanción del otro para que sea gracioso. También en la poesía, pero me parece que ahí hay un punto de las satisfacciones que es distinta. Sí. Sí, bueno, Freud, digamos, tiene una frase que es así literal, dice, chiste es aquello que yo considero como tal. Sí, sí, es la sanción del otro, justamente. Tal cual, sí, sí. Por eso también me quedaba como pensando en esto, como hay cosas que lo que decía Sandra, ¿no? Que la importancia de que sea de la lengua propia, de la época, como algo que hoy nos pasa, ¿no? Que podemos ver alguna serie de tiempo atrás, ni tanto tiempo atrás, como el humor, como el chiste en realidad determina cómo los discursos de las épocas van variando. ¿No? Y cómo alguien puede quedar totalmente desubicado haciendo un chiste sexista en torno a que eso se obtiene, ¿no? Por una ganancia de placer en torno a alguna alusión sexual respecto de una mujer, ¿no? Hoy en día eso de chistoso, podemos decir, por suerte ya casi no tiene nada, ¿no? Digo casi porque hay quienes que todavía le sigue resultando gracioso. Claro, claro. De hecho, es uno de los factores que pone Freud como formador del chiste, que es la actualidad. Es un momento, va a decir, ¿no? Es un moment, que se traduce como factor, es un factor factor tiempo, la actualidad. Factor de actualidad, quiero decir. Sí, sí, es indudable que un chiste tiene su valoración en función de la actualidad.
Bueno, Javier, muchas gracias. Gracias por la presentación. La verdad que un texto riquísimo, muy lindo nos trajiste para divertirnos un poco y para tomarlo en serio también. Porque de verdad yo me quedo con esta cuestión que me parece súper importante y también como la retoma Lacan y habla de la intervención y lo relaciona al chiste con la posibilidad de la interpretación. Te lo va vinculando así, al chiste, a la interpretación analítica. Así que, nada, un placer, un gusto escucharte, Javier. Bueno, muchas gracias a todos. La paciencia, la hora, es un viernes como todos llegamos molidos, con el último aliento. No, estuvo muy Gracias, bueno, Javi. Javier. Muy bueno, muy buen trabajo. Le damos un aplauso grande. Si les parece, prendemos los micrófonos. Gracias a ustedes. Gracias, Javi. Gracias, Javi. Bueno, Gracias, gracias a Javier. ustedes. Gracias. Gracias a ustedes. Encontrar La el próxima. próximo mes que vamos a hacer la charla de propuesta de noviembre, el segundo viernes de mes, va a estar Walter García, así que bueno, nos seguimos. Segundo viernes. Segundo viernes, porque lo venimos haciendo los terceros, pero va a ser el segundo, Sí. porque el tercero cae. Sí. ¿No? Acá. Bueno, eso Un saludo, gracias. Bueno, Bueno, Chao, buenas buenas noches noches. a todos. Gracias. nos encontramos. Gracias, Javi. Sí. Gracias, Javi. A ustedes, a ustedes. Chao. Chao, gracias. Chao. ¿Quién saluda ahí, chiquitín? Hay una pequeña. ¿A qué, Juan? No. ¿No? Una niña la que anda por ahí. Chao, chicos, buen fin de. Nos vemos, Chao. buen fin de. Chao, chao.